Muchas bendiciones en este día. Espero que la paz de Cristo esté con usted y que hoy podamos compartir la palabra de Dios y podamos llenarnos de su palabra para ser cada día mejores, cada día llenos de su presencia. Hoy, antes de iniciar, quiero hacerle una pregunta. ¿Se siente usted cansado, agotado de su caminar por la vida? ¿Siente usted que muchas de las cosas que ha pasado o muchas de las luchas que usted ha enfrentado no han valido la pena o ha dado vueltas en círculo durante mucho tiempo? Pues hoy quiero que vayamos a Jeremías capítulo 33 y vamos a leer los versos del 1 al 3. Quiero compartir este mensaje que he titulado Cansados del Camino. Capítulo 33, versos del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Jeremías, capítulo 33, versos del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Repito el verso 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo, sabemos que son tiempos de apostasía, tiempos que han traído muchas falsas doctrinas que impulsan a la gente a pensar y muchas veces también a creer que la llegada a los pies de Cristo representa una puerta mágica, una especie de pasadizo secreto donde vamos a llegar y vamos a ver todos nuestros problemas resueltos de inmediato. Cada vez que alguien se levanta impulsando estas doctrinas, está apostatando de la fe de las personas y apostatando de la palabra de Dios. Porque apostatar, en su significado más sencillo, es apartarse de la palabra de Dios para crear una falsa doctrina. El Señor no se compromete a resolver nuestros problemas, Él se compromete más bien a darnos revelación de su palabra para que nosotros caminemos en su verdad. El objetivo de Dios es que nosotros caminemos en su verdad, que podamos dejarnos guiar por la palabra. Cuando nosotros vemos la Biblia es el equivalente a un GPS en nuestros tiempos modernos. Anteriormente se decía, bueno, es que es como un mapa de viajero. Ahora el GPS o las diferentes formas que tenemos nosotros para guiarnos, incluso en nuestros países, las aplicaciones, la aplicación de Waze, la aplicación de Google, que hacen que usted pueda llegar de un lugar a otro sin ni siquiera conocer el lugar o saber dónde está. Nada más lo que necesita es una conexión satelital. La Biblia es esa herramienta que nosotros necesitamos para seguir caminando en la forma correcta, para seguir caminando por el camino correcto que es Jesucristo. El profeta Jeremías comienza diciéndonos que aún él, estando preso en la cárcel, vino palabra de Jehová y le habló. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, y es que Dios nos habla a nosotros aún cuando nosotros creemos que Él no nos habla. O sea, en esos momentos difíciles, en esos momentos de adversidad, en esos momentos de quebranto, de dolor, lo que nosotros consideramos tragedia. Yo me inclino a pensar que no existe como tal la tragedia, que no existe como tal ese momento que no podamos nosotros pasar, que no podamos sufrir, porque en realidad la palabra del Señor nos enseña que si nosotros amamos a Dios, todas esas cosas nos ayudan a bien, y sabemos que son cosas buenas y a veces malas, la mayoría de las veces malas de acuerdo a nuestros criterios. Así que yo quiero preguntarles en este día, ¿cuántos creen que el Señor habla a sus hijos, que Dios habla a sus hijos, aún estando en esas situaciones extremas? Aún cuando pensamos que Dios no está de nuestro lado, porque dentro de nuestra forma de pensar muy humana,
tendemos a creer que cuando las cosas van bien, repito, de acuerdo a lo que nosotros consideramos bueno o malo, o algo que es conveniente o no es conveniente, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido, a lo que nuestra cultura nos ha enseñado. Cuando las cosas van bien, entonces Dios está con nosotros, pero cuando las cosas no van bien, tendemos a pensar que Dios no está de nuestro lado. ¿Cuántos creen que Dios nos habla aún en esas situaciones adversas? La cautividad, tal y como se describe en el libro de Jeremías, si usted lee todo ese capítulo, se va a encontrar a un profeta que estaba preso. Y la cautividad es una situación extrema donde la mayoría de las veces el enemigo nos ha metido, aunque no existen paredes físicas que lo comprueben, pero el enemigo muchas veces se las ha ingeniado para tomar nuestra propia desviación de nuestras acciones, de nuestra mente, de nuestro comportamiento, de nuestros pensamientos, nuestra propia desviación, utilizando nuestro libre albedrío. Abrimos puertas que no teníamos que abrir y entonces nos metemos en problemas serios. La palabra del Señor nos enseña algo muy importante, y es en el libro de Eclesiastés capítulo 10 verso 3, dice: el que aportillare vallado lo morderá la serpiente, el que cava un hoyo en él caerá. Eclesiastés 10:8. Y entonces cuando nosotros caemos en esto, estamos abriendo puertas y estamos cayendo en cautividad. Esa cautividad la aprovecha el enemigo para hacer de nosotros personas con problemas, porque los problemas en realidad la mayoría de las veces nosotros somos los que no los creamos. Sabemos que aún siendo cristianos hay cautividades del alma que venimos también arrastrando. El camino de ser cristiano es todo un proceso. Uno dice, pero ¿cómo es que esa persona vino a Cristo y sigue pensando en eso? ¿Cómo es que esa persona vino a Cristo y aún no siente que el Señor la ha perdonado? ¿Cómo es que esa persona vino a Cristo y aún sigue pensando que Dios nunca le va a borrar su pecado? Bueno, son cautividades, esas son cautividades del alma que nosotros venimos arrastrando. Áreas de nuestra vida, específicamente me refiero a eso, áreas de nuestra vida en donde no hemos sido sanados, no hemos recibido esa sanidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no las hemos entendido como tales, y lamentablemente el poco conocimiento que tenemos de la palabra de Dios nos dirige muchas veces a pensar que son cosas normales de la vida, y en realidad la única cosa normal de la vida es cuando nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. La vida normal como tal es aquella vida en la cual Dios es el centro. Las cosas anormales son todas aquellas que suceden cuando nosotros metemos cabeza y hacemos uso de nuestro libre albedrío, tratando de dirigir muchas veces nuestra vida, o la mayoría de las veces. En este momento yo sé que muchos pueden levantar su mano y decir: ay, pastor, yo tengo muchos años de estar en el Evangelio. Yo soy de esas personas que ayuno con frecuencia, que oro, que voy al templo, al auditorio de la iglesia con regularidad. Bueno, déjeme decirle, todo eso es cierto, pero hay algo que siempre hemos querido que el Señor se lleve. Hay algo que siempre hemos querido que el Señor nos arranque, nos quite, nos haga libres de eso, y todavía seguimos pidiendo que se nos quite. Hay cosas con las cuales hemos lidiado durante mucho tiempo y hemos esperado a que eso desaparezca de nuestra vida. Lamentablemente a través de esto nos damos cuenta que nuestra vida no es una vida de entrega total y absoluta al Señor, y esa es la razón por la cual pues seguimos dando vueltas en sí. Hablo específicamente de cosas como raíces de amargura que no hemos podido limpiar. Recuerde usted que la palabra del Señor nos enseña que no permitamos que dentro de nosotros arraiguen las amarguras, las raíces de amargura, porque dice que no vaya a ser que dejando que una raíz de amargura se meta dentro de nosotros, dejemos de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Será porque si estamos amargados Dios no nos quiere? No, es porque al adquirir una raíz de amargura nosotros vamos a desviar nuestro propósito y vamos a alejarnos del Señor. Necesitamos
una vida de entrega absoluta y total al Señor. Así que tenemos que limpiar nuestros resentimientos, nuestras amarguras, nuestros rencores con personas con las que una vez tuvimos alguna dificultad y no hemos podido sacar esas cosas de nuestro corazón. Porque al menor recuerdo vuelven a salir a la luz y al menor recuerdo otra vez están ahí machacándonos, otra vez están ahí cincelando nuestra mente, nuestra alma, nuestro cerebro, nuestro corazón, y estamos otra vez metidos en dificultades. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que estamos con áreas dentro de nosotros. Y repito, no es que hayamos dejado de ser cristianos, no es que nos hayamos apartado del Señor, no es que hayamos dejado de vivir nuestra vida en Cristo, no. Siendo aún cristianos, personas dedicadas, como decía anteriormente, aún aquellos que creen religiosamente llevar una relación buena con el Señor, áreas aún sin sanidad, áreas que pertenecen a nuestra alma que no han sido liberadas. Nuestra alma, recordemos esto, es como un recipiente, como un receptáculo donde se guardan y se administran nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. El profeta Jeremías, al leer este texto, nos damos cuenta que él estaba en el patio de la cárcel. Y tal vez si usted cuando lee esto dice, no, él estaba libre. No, él estaba preso, como él mismo lo indica. Había sido llevado al patio de la cárcel, en el palacio real, en el palacio de donde vivía el rey, y él mismo estaba preso. Porque aún muchas veces esto nos da a nosotros una conclusión muy importante, y es que aún cuando no exista una pared física que nos ataje, como en el caso del profeta, una pared física que lo atajara, el enemigo de alguna manera se encarga y se las ingenia para que nosotros nos inmovilicemos. De esa forma el profeta no podía desplazarse libremente. Eran los tiempos del rey Sedequías, y el rey Sedequías lo había puesto preso, lo había llamado y lo había puesto preso por profetizar acerca del cautiverio que vendría contra la nación de Judá. Recordemos que estaban en los albores de lo que sería la invasión de Babilonia y el momento en el cual la mayoría de la gente, entiéndase nobles y algunas personas importantes del reino, fueron llevadas cautivas a Judá. Fueron llevadas cautivas a Babilonia por el rey Nabucodonosor. El profeta estaba enfrentando una situación extrema, donde su fe era sometida a prueba todos los días, constantemente, porque había una controversia, existía internamente una controversia, porque él sabía que él recibía palabra de Dios, él sabía que Dios le hablaba, que él sabía que Dios le estaba enviando a mandar un mensaje directo al rey de Judá y a la nación de Judá para que se arrepintieran de sus pecados, para que se volvieran a Dios, y la gente no reaccionaba, la gente no recibía ese mensaje o no le daba gracias por haber sido el enviado, el emisario de Dios, el profeta de Dios. Todo lo contrario, más bien lo que hacían era que lo metían preso, lo llevaban a la cárcel. Imagínese usted lo difícil que es ser un varón o una mujer de Dios ungido en ese tiempo para ser profeta de la nación de Israel, y que Dios le diga, como dice más adelante en los versos 3 y 4, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos dice a nosotros constantemente, clama a mí y yo te responderé. O sea, ningún clamor, ninguna oración, ninguna petición nuestra delante del Señor se va a quedar sin responder. El Señor quiere que nosotros aprendamos de Él, aprendamos de su palabra. El Señor le estaba diciendo algo muy importante al profeta. Le estaba diciendo, ¿te queda alguna duda con respecto a quién te habla? Porque, como le digo, él estaba siendo confrontado con saber que era un varón de Dios y que no podía hacer que la gente entendiera, que no podía hacer que la gente obedeciera.
y la palabra de Dios venía a él y en pago de eso lo ponían cautivo, lo ponían preso. Entonces el Señor le dice, ¿te queda alguna duda acerca de quién es el que te está hablando? Mira, Jehová es su nombre, dice el Señor. O sea, yo soy Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra, le estaba diciendo al Señor. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros constantemente. ¿Te queda alguna duda acerca de quién soy yo? ¿Te queda alguna duda acerca de lo que yo puedo hacer por ti? Acuérdate que Jehová es mi nombre. O sea, el Dios soberano, poderoso, el Dios que ha hecho los cielos y la tierra, el Dios que es dueño de todo. Y el Señor le dice, mira hijo, y esto es algo muy grande porque para que nosotros entendamos, como dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. El Señor dice, yo te formé, yo te puse nombre, eres mío, eres mía. Yo fui el que te creé, yo fui el que te hice. Solo quiero que me alabes en medio de la aflicción. Y viene la pregunta, bueno, ¿no te gusta la prueba? ¿No te gusta estar cautivo? Y aquí es donde el hombre natural se revela, aquí es donde nuestro hombre natural quiere salir corriendo y comienzan a aflorar las salidas fáciles. Hay una salida fácil y la solución está en nuestra boca, pero esa salida fácil es la que viene de parte del Señor. El Señor dice, clama, clama, solo clama. Haz brotar desde lo más profundo de tus entrañas una voz que pide auxilio. Y cuando esa voz haya subido, haya llegado hasta mi trono, dice el Señor, y yo la reciba como ofrenda grata, como ofrenda encendida, como olor grato de sumisión y de humildad. Porque una cosa es enojarnos contra el Señor y tratar de exigirle, y otra cosa es estar delante de su presencia reconociendo que Él es el Dios creador, que Él es Dios y que delante de Él nosotros no somos nada más que su gracia, su favor y su misericordia. Entonces, cuando esa ofrenda nuestra de humildad sube delante de la presencia del Señor, el Señor dice, yo te responderé. Pero algo muy importante, y es que el Señor no nos dice que nos va a llenar los bolsillos de dinero. El Señor no nos dice que nos va a suplir de manera irresponsable. Recuerde que Dios es un Padre responsable, muy responsable, y Él no nos suple irresponsablemente para que nosotros gastemos en lo que no nos conviene, para que nos olvidemos de Él. Por eso el Señor nos dice que Él nos iba a enseñar y su palabra concretamente nos enseña cómo nosotros tenemos que renunciar a esas cosas, deseos de la carne, y cómo podemos o debemos empezar a vivir en la verdadera dimensión del Espíritu. Muchas veces los cristianos venimos a nuestras iglesias, nuestros auditorios, con la intención de que alguien ore por nosotros. Y es bueno, esto es bueno, claro que sí, porque la palabra del Señor nos enseña que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, Él va a estar ahí, y que todo lo que nosotros pidamos en su nombre va a llegar delante del Padre y el Señor nos lo va a conceder. Pero llegamos con la necesidad de que alguien ore por nosotros, esperando siempre que suceda algo extraordinario, algo que de pronto cayó del cielo y nosotros decimos, wow, esto fue Dios el que actuó. O sea, este es el milagro que yo estaba esperando. Y ojalá si estamos en uno de esos cultos hermosos donde nos ministran con alguna canción que nos ponga tristes o melancólicos y lloramos delante de la presencia de Dios o lloramos por la aflicción que tenemos en nuestra alma, pero de pronto nos damos cuenta que los milagros de Dios solo ocurren cuando nuestro corazón está dispuesto, cuando nuestro corazón está en sintonía con el Señor, cuando nuestras emociones, cuando nuestros pensamientos e incluso hasta nuestras ocurrencias, porque los seres humanos a veces ni siquiera pensamos, actuamos de manera ocurrente y tenemos algún tipo de actividad por ahí que no está en sintonía ni en armonía con ninguna cosa.
Pero cuando esas ocurrencias y esos pensamientos y nuestras emociones están dispuestos a dejar que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo y nos limpie, el Señor hace. Dios, y esto es muy importante porque Dios es omnipotente, recordemos esto, Dios hace como a Él le place, Dios hace como Él quiere, porque Él es soberano, Él es absoluto. Pero siempre vamos a entender que Dios necesita que haya un convencimiento total, que de nosotros salga ese convencimiento total y absoluto de que estamos delante, nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. No vamos a hacer una petición delante de un gobernante, no vamos a hacer una petición delante de una autoridad pública, no vamos a ir delante del presidente de la República, no vamos a ir delante de un diputado, no vamos a ir delante del ministro, no, vamos a ir delante del Señor de señores, del Rey de Reyes, del Señor Dios Todopoderoso. Hay un proceso que nosotros tenemos que pasar, y es que estando conscientes de nuestra cautividad, una vez que hayamos adquirido esa conciencia, hemos clamado al Señor, porque Él nos promete que después de haberle clamado, nos va a responder con cosas grandes y ocultas que no conocemos. La verdadera revelación que nosotros necesitamos para salir adelante no es la revelación del mundo, es la revelación de Dios. Dios nos enseña cómo realmente salir adelante en nuestras situaciones. El mayor milagro que nosotros podemos experimentar es la llenura total y absoluta del Espíritu Santo. Ese es el mayor milagro. La gente dice, mi mayor milagro es que se me sane, se me cure el cáncer. El mayor milagro que yo espero es que mi hijo sea sanado de tal o cual enfermedad. No. El mayor milagro que usted pueda experimentar en su vida es tener dentro de sí la llenura del Espíritu Santo. Porque Él ha prometido, lo prometió en su palabra, que a través de la unción, o sea, a través de su presencia, a través de su favor, la unción es la presencia de Dios actuando dentro de nosotros. A través de la unción se pudre todo yugo, se pudre toda cadena, se revienta toda cadena, se pudre toda esclavitud, se va, y todo aquello que domine nuestra vida, toda maldición es echada afuera, todo aquello que enferme nuestra alma se va a ir. Dice el verso 6 del capítulo 33, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El Señor prometió que Él nos iba a sanar, que Él nos iba a curar, que nos iba a traer sanidad, que nos iba a dar la medicina y que nos iba a curar y que nos iba a revelar abundancia de paz y de verdad. ¿Cuál es el principal problema de los seres humanos en estos días? La falta de paz. Y cuando nosotros vemos a la gente en la calle, la gente anda histérica, la gente anda ofuscada, la gente anda asustada, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar mañana, si vamos a tener que comer, si vamos a poder ir a hacer nuestras compras al supermercado o a la pulpería o donde quiera que compremos nuestros víveres, nuestros comestibles. Pero hay algo más importante que eso, y es que tenemos que entender que no sabemos si mañana vamos a poder tener con qué pagar el recibo de la electricidad, el recibo del agua o comprar las cosas necesarias para sobrevivir. Pero sí tenemos que saber y estar absolutamente seguros que si el Señor nos llama a su presencia en este momento nos vamos a reunir con Él. Y ahí es donde nuestra ansiedad se va a ir. ¿Por qué? Porque una vez que el Señor nos revele esa abundancia de paz y de verdad, nosotros no vamos a andar dando tumbos por la vida, no vamos a andar errantes. La respuesta de Dios, y esto es importante, se lo digo con conocimiento de causa, no se desespere, no nos desesperemos. La respuesta de Dios viene en camino. La respuesta de Dios viene en camino cuando nosotros hemos pedido de todo corazón nuestra intervención. La respuesta de Dios viene en camino cuando usted ha pedido de todo corazón que el Señor intervenga y permite que el Señor intervenga y cierra las puertas que le ha abierto al enemigo. Esta respuesta yo la comparo con una llamada que nosotros hagamos al 911. Nosotros hacemos una llamada al 911 porque estamos en un aprieto, digamos, en nuestra casa, ha sucedido un accidente, necesitamos una ambulancia, necesitamos el carro de los bomberos, necesitamos que venga la policía, y entonces hacemos la llamada.
porque sabemos que necesitamos ayuda. Eso es clamar por una respuesta. En el momento que usted coge su teléfono, marca, hace su llamada, usted está clamando por una respuesta ante cualquier situación apremiante. Así que podemos hablar, como les dije, de un accidente, un incendio, un infarto, una mordedura de serpiente, cualquiera de esas cosas que suceden en la vida. Y cuando escuchamos la sirena y comenzamos a sentir alivio, porque la angustia se está comenzando a disipar, esa angustia que nos envuelve porque necesitábamos ayuda. Así, de la misma manera, es en el mundo espiritual. Dios escucha nuestras oraciones, pero recordemos que Él es soberano y Él no se va a comportar como un padre irresponsable. Él sabe el momento exacto, el momento preciso en el cual nos va a hacer llegar esa ayuda necesaria que nosotros estamos pidiendo. Muchas veces nosotros queremos que Dios sane a nuestros hijos, que Dios sane a nuestras esposas, a nuestros esposos, pero como Dios conoce el futuro, como Dios sabe lo que hay más adelante, como Dios sabe lo que nosotros podemos hacer en cualquier situación, prefiere no hacer nada, prefiere guardar silencio. Recuerde que la palabra nos enseña que Dios calla, pero no calla porque es maleducado, no calla porque se le ocurre callar. Dice la palabra de Dios que Dios calla de amor, cuando Él siente amor por nosotros. El ejemplo más claro, más doloroso, más gráfico que nosotros podemos ver está en los momentos finales de la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él llega al monte de Getsemaní y le dice: Padre, si es posible, relévame de este dolor, de este sufrimiento, de esta cosa tan espantosa que voy a pasar, de este homicidio del cual voy a ser presa. Y el Señor no responde. Y finalmente, cuando Él está en la cruz y sabe que se le agotaron sus fuerzas, que ya no tiene sangre, que ya no le queda más que exhalar su último suspiro, el Señor dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor calla de amor, y Dios cayó de amor precisamente con Jesús, porque Él sabía que era la única manera de que usted y yo pudiéramos recibir la vida eterna, la única manera de que nosotros pudiéramos ser saldados en nuestra cuenta que teníamos con el Señor por nuestra humanidad pecadora. Así que el Señor muchas veces prefiere no hacer nada cuando nosotros pedimos cosas así, porque su prioridad, la prioridad de Dios, no nuestra prioridad, la prioridad de Dios es que nosotros no nos enaltezcamos en la tierra, sino que gocemos de su gloria eterna, su gloria celestial, por siempre, por una eternidad. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 32 y 33, nos cuenta una historia que es muy aleccionante, que nosotros deberíamos de tomar en cuenta cada vez que hacemos ese tipo de peticiones, cuando pedimos para nosotros, cuando queremos hacer cosas para nosotros. Por eso es que Santiago en su carta nos dice que nosotros no sabemos pedir y que pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. En segunda de Crónicas, capítulos 32 y 33, nos encontramos la historia de un rey, el rey Ezequías. Y este rey, dice la palabra de Dios, que se enferma y le pide a Dios que le alargue la vida. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio 15 años más de vida. Pero el hombre era un hombre justo, gobernaba bien, pero ¿qué sucede? Durante esos 15 años, en ese tiempo, él engendra un hijo y a la muerte de él, a la muerte de Ezequías, le sucede en el trono, ocupa su lugar, el rey, el hijo que él había engendrado durante ese tiempo, conocido como Manasés. Y Manasés, dice la palabra de Dios, que comienza a reinar cuando tenía 12 años de edad. Y fue malo en extremo, corrompido absolutamente, lleno de maldad en su corazón. Manasés, según cuenta la historia, edificó estatuas
a dioses falsos, en contra de lo que decía la palabra de Dios, porque recordemos que la ley de Moisés es muy clara y dice que no hagamos estatuas de cosas que están ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, prohibido la fabricación de imágenes. Manasés edifica estatuas de dioses falsos para que la gente se postrara delante de ellos, los adorara, para que la gente les elevara oraciones o rezos, y puso esos ídolos por toda la tierra, alrededor de todo el país. E hizo algo terrible, todavía peor. Dice que puso un ídolo de esos que él había fabricado, lo puso en el templo de Dios, donde Dios con toda su gloria se manifestaba. En el templo de Dios él puso un ídolo. Así que esto sucedió exactamente después de que el rey Ezequías muere y su hijo, el que él había engendrado durante esos 15 años más que el Señor le concedió a través de su oración, propició todas estas cosas. Por eso es que Dios promete que nos va a revelar abundancia de paz y de verdad en nuestros corazones. Y esto es para que los años que nosotros vivamos en la tierra, los vivamos como verdaderos hijos de Dios. No vivamos en nuestra propia concupiscencia, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia mente. No, lo hagamos de la mejor manera, como verdaderos hijos de Dios. Dios quiere recordarnos hoy, hermanos, Dios hoy quiere recordarnos que Cristo vino a la tierra a libertar a los cautivos. Esa es la razón por la cual Cristo vino a la tierra. Él murió por nosotros porque Él vino a libertarnos. Él vino a libertar a los cautivos. Nosotros, sin Cristo, estábamos en cautividad. Nosotros sin Cristo somos esclavos. Y por eso es que el Señor dice que Él vino a libertar a los cautivos y también vino a sanar a los quebrantados, a dar vista a los ciegos espirituales y los ciegos físicos también. Esto lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 4, verso 18. Esa es la razón por la cual Cristo vino a la tierra. Hay personas, hermanos, que han venido a los pies de Cristo y siguen arrastrando cadenas. Usted los ve por ahí siempre con la misma cantaleta, siempre con la misma historia. Yo no puedo perdonar, yo no puedo deshacerme de este dolor, las cosas que me sucedieron, siguen arrastrándolas ahí. Y esas cosas no nos permiten disfrutar de la presencia de Dios, no nos permiten la paz, no nos permiten el gozo de sentirnos cada día llenos de la presencia del Señor. Pero esta noche yo quiero decirte que el Señor quiere que tú seas restablecido en este día hermoso que el Señor ha hecho. Estamos transmitiendo en el día de este domingo hermoso. No sé a qué hora estarás viendo la transmisión, pero hoy quiere el Señor que tú seas restablecido, que tú seas restablecido en esa paz. Él quiere que entiendas que el sacrificio, el glorioso, el precioso, el inigualable sacrificio de Cristo en la cruz, ese sacrificio que Cristo realizó fue para que tú y yo volviéramos de la cautividad, para que fuéramos restablecidos de esa cautividad. Y la única forma de volver de esa cautividad es reconociendo la autonomía y el poder de Cristo en nuestra vida. Ya hemos sido perdonados, ya hemos sido limpiados de toda maldad. Él ha perdonado nuestros pecados. Lo único que falta es que nosotros en nuestro corazón recibamos el perdón. Permitamos que el Señor nos perdone. Dios ha escuchado nuestro clamor y esto es muy importante y nos está respondiendo. Él quiere que entremos en el reposo. Por eso es que la Biblia nos habla de 3 clases de reposo que los hijos de Dios podemos tener o deberíamos experimentar. El primero de ellos es el reposo terrenal. Hebreos capítulo 4, versos 3 al 5, hace una referencia al momento en que los hijos de Israel, los que se ganaron el derecho, los que tenían ese derecho, entraron a la tierra prometida y comenzaron a descansar de sus luchas, de sus dificultades. El segundo es el reposo espiritual. Hebreos también, capítulo 4, versos 6 al 8, dice que cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, cuando estamos a los pies de Cristo y descansamos de todo el peso del mundo, porque por eso el Señor dijo que pusiéramos nuestras cargas en Él, para que Él
nos las llevara. Porque Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo los voy a hacer descansar, el reposo espiritual. Y finalmente, el tercer reposo es el reposo eterno. Hebreos capítulo 4, versos 9 al 10, y en el libro de Apocalipsis capítulo 14, 13. Dice que descansaremos eternamente cuando lleguemos a nuestro destino final, que es el cielo. Ahí se acabará toda lucha, todo dolor, todo quebranto. Ahí se va a acabar todo lo que nosotros estamos pasando, todas nuestras congojas, preocupaciones, ahí se van a acabar. Así que, ¿cuál es la razón por la cual nosotros estamos sobre la tierra? Déjeme decirte que la vida sobre la tierra es un ensayo para lo que vamos a vivir en el cielo. Y para terminar, yo quiero que meditemos en lo siguiente. Esto es muy importante. La misericordia de Dios no se ha apartado de nosotros. No se ha apartado de nosotros. El Señor lo dice, clama a mí y yo te responderé. Y repito, la respuesta de Dios viene en camino. Así que no te desesperes. No nos desesperemos absolutamente por nada, porque la respuesta de Dios viene en camino. La misericordia de Dios no se ha apartado de nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros nos volvamos hacia Él con un corazón sincero, con agradecimiento genuino, con agradecimiento verdadero, dando gracias a Dios por todo. El Salmo 100, verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Él quiere sanarnos, como dice 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se volvieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él quiere que nosotros entendamos que aún cuando nosotros tengamos oculto para el mundo algún pecado o alguna herida, algún dolor, algún resentimiento, ya Él los conoce. Primera de Juan 1:9 nos dice que Él es fiel porque sus promesas siguen estando ahí. Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Sus promesas siguen estando ahí, así que también es justo para perdonarnos, como lo dije anteriormente, porque Él cumplió la justicia a través de Jesucristo. Y hay una voz de esperanza que debemos atesorar. Dios quiere escuchar nuestro clamor porque, repito, la respuesta viene en camino. Si tienes alguna petición, alguna necesidad y estás en la dirección correcta, la respuesta viene en camino. Y si creemos que porque somos cristianos vamos a ser intocables, eso es mentira, hermano, eso es mentira. Mentira del diablo. El diablo siempre va a querer que nosotros estemos por ahí dispuestos para zarandearnos. Tanto es así que hemos sido llevados cautivos quién sabe cuántas veces sin darnos cuenta. Hemos tenido cautividades del alma sin darnos cuenta. Pero ya llegó el momento de que el pueblo de Dios rompa esos yugos, esas esclavitudes, esa opresión y salga de la cautividad. El Salmo 126, verso 1 y 2 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Se está refiriendo a un tiempo físico en el cual la nación de Judá estaba cautiva en Babilonia. Pero ellos sabían que ese momento iba a llegar porque había una respuesta en camino. Cuando llegó la respuesta, el Señor hizo volver la cautividad. O sea, el Señor los liberó de esa cautividad. Y las naciones que estaban alrededor dijeron, estos sí verdaderamente son hijos de Dios. Estos sí son hijos de Dios porque Dios ha hecho grandes cosas con ellas. Dios un día proyectó que tú y yo seamos sus adoradores por una eternidad en el cielo. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Iglesia, basta ya de tibieza. Basta ya de jugar al cristiano religioso. Basta ya de ignorar a Dios. Dios es amor y Dios está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos, a restaurarnos. Por eso su palabra dice, clama a mí y yo te responderé.
y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si estás cansado del camino, renuévate, toma nuevas fuerzas, porque la ayuda del Señor viene en camino. Que el Señor le bendiga grande y abundantemente en esta semana que viene, y nos vemos próximamente el otro domingo a la misma hora. Bendiciones.